Después de 6 meses de guerra, el USS Enterprise ha demostrado su temple en la batalla de Midway. La armada japonesa ha sufrido una derrota, pero el Gran E está a punto de enfrentarse a su mayor reto, la invasión de un lugar llamado Guadalcanal. USS Enterprise, una ciudad combatiente de acero. Es el barco más respetado y condecorado de la Segunda Guerra Mundial. En este campo de batalla de 360 grados, donde las amenazas acechan en los mares, en el cielo y bajo el agua, los enemigos del Enterprise podrían estar en cualquier parte y en todas partes. No hay donde huir cuando la batalla nos rodea. Batalla 360 grados, en las fauces del enemigo. ...7 de agosto de 1942... ...6:13 de la mañana... ...en una remota isla del Pacífico... ...un masivo fuego artillero rompe la quietud de las aguas... El crucero USS Quincy ha abierto fuego con sus cañones de 200 milímetros. La isla está a punto de hacerse famosa. Se llama Guadalcanal. Rápidamente se suman otros cruceros y destructores, sumiendo a las posiciones costeras japonesas en un tsunami de plomo y acero. Era muy emocionante ver todos esos proyectiles alcanzando la orilla y oírlos estallar. Los bombarderos del Enterprise descargan bombas de 450 kilos sobre la isla. Su éxito lo señalan las enormes bolas de fuego de las explosiones de las instalaciones costeras y los depósitos de combustible, visibles desde los barcos a kilómetros de distancia. Minutos después, las lanchas de desembarco se dirigen a las playas y los marines estadounidenses asaltan la costa. Es la primera maniobra de invasión de los marines en la Guerra del Pacífico. Por experiencia personal sé exactamente qué estarían sintiendo al dirigirse hacia las fauces del enemigo. Hay un montón de ansiedad y confusión, pero en general están concentrados en su misión. Por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense lanza una ofensiva total. Todo lo hecho hasta entonces fue estrictamente defensivo, incluso la batalla de Midway. Pero las Salomón fueron nuestra primera acción ofensiva. Mientras los asaltantes llegan a la playa, los hombres del Enterprise esperan cerca de la costa, ignorando la importancia estratégica de la jornada. Pedro Sandoval solo lleva unas semanas a bordo, pero la confianza de los veteranos del Enterprise ya ha contagiado a este adolescente de Laredo, Texas. Íbamos directos al peligro. Y cuando te lanzas al peligro no hay nada que hacer. Simplemente relajarte y hacer todo lo que puedas. Y eso hicimos. Pero para el alto mando esta invasión es crucial para el futuro. Las Islas Salomón se encuentran en el centro de las rutas de navegación del Pacífico, a 1900 kilómetros de la costa de Australia. Quien controle las Islas Salomón controlará la guerra. Y la Armada japonesa ha convertido la isla de Guadalcanal en la casilla central del tablero del Pacífico. Los japoneses obviamente estaban desalentados por su derrota en Midway, pero no creían que eso significara que tenían perdida la guerra. Durante el verano de 1942, los japoneses invadieron las Islas Salomón y empezaron a construir un aeródromo en Guadalcanal. Si lo lograban, tendrían a distancia de ataque las vitales rutas marítimas del Pacífico Sur. Y eso solo sería el principio. Desde la base que estaban construyendo en Guadalcanal, podrían despegar bombarderos medios de varios motores. Esto precedería a la invasión de Australia.
Una base aérea en Guadalcanal podría suponer la caída de Australia en manos de los japoneses. El Enterprise debe desbaratar este plan. Destino, Guadalcanal. Objetivo, tomar la isla y su aeródromo. Estrategia, enviar una flota combinada de cruceros, acorazados y portaaviones para bombardear Guadalcanal y asaltar la isla con una división de marines. Después emprender la larga marcha hacia Tokio. Por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, una nueva arma se une al arsenal protector del Enterprise: el acorazado. El USS North Carolina es una máquina ofensiva y defensiva que combina las defensas antiaéreas con la capacidad de bombardear masivamente la costa. Tiene 9 cañones de 409 milímetros y 20 de 127 milímetros, apoyados por una veintena de armas antiaéreas automáticas. Con una velocidad de crucero de casi 30 nudos, es la protección perfecta para el Gran E. El director de tiro Harold Smith y sus compañeros del North Carolina están deseando entrar en acción. Teníamos muchas ganas. Éramos un barco orgulloso, un buen barco. Estábamos bien entrenados, toda la tripulación era muy orgullosa y queríamos combatir. La flota navega rumbo a las Salomón. Al amanecer del 7 de agosto de 1942 comienza la feroz batalla. El Enterprise lanza sus aviones y bombardean Guadalcanal. Primero, inutilizan la pista enemiga. Los barcos bombardean la costa. Luego, los marines llegan a la playa. Había empezado la larga batalla por Guadalcanal. Mientras los fusileros de los marines pisan tierra, a 4.500 metros de altitud, docenas de aviones rugen en el cielo. 18 bombarderos del Enterprise machacan la isla con un aluvión de bombas de 450 kilos, y los cazas Wildcat atacan las posiciones enemigas. Ocupada solo por trabajadores y un puñado de soldados, la base japonesa no está preparada para la invasión. No hay resistencia. Para ellos fue una verdadera sorpresa que de repente atacaran uno de sus puestos avanzados. Al principio subestimaron la dimensión de la fuerza que teníamos en la isla. Pero pronto termina el paseo. A las 12:30 los japoneses contraatacan. Aviones enemigos aparecen por el extremo sur de Guadalcanal. Están bajo el mando de Saburo Sakai, el varón rojo de la aviación japonesa, con más de 50 bajas en su historial. Se dispone a añadir algunos de los aviones del Gran E a su siniestra cuenta. Uno de los primeros en encontrarse con el enemigo es el piloto de Wildcat Vincent Depois, graduado en Annapolis en 1939 y miembro del Escuadrón 6 de cazas del Enterprise desde mediados de junio. El Enterprise era famoso por ser el mejor barco de la Armada de Estados Unidos. Y yo estaba muy emocionado por la perspectiva de pertenecer al Escuadrón 6 de cazas del portaaviones. Depois y su grupo de cazas están dando protección aérea al campo de batalla de la isla. De repente, a unos 20 kilómetros delante de él, Depois divisa una formación de bombarderos bimotores y cazas. Al aproximarme, pude ver cazas que parecían lanzarse en picado sobre un gran grupo de bombarderos que iban al norte. Confundí esos aviones pequeños con cazas del Escuadrón 5 del Saratoga y creí que estaban atacando a los bombarderos, pero me equivocaba. No eran cazas amigos, eran los Zero de escolta japoneses. Depois ignora a los cazas y se dirige a los bombarderos. Los aviadores del Escuadrón 6 se lanzan al ataque.
destruyendo los bombarderos japoneses con feroces ráfagas de ametralladoras de 12,7 milímetros. Depois dispara contra un Betty y lo ve caer al mar envuelto en humo y llamas. Solo entonces se percata de que está en un aprieto. Oí ese tableteo y me di cuenta de que me disparaban. Las balas entraron en la cabina y alcanzaron el panel de instrumentos. A solo 60 metros detrás de Depois, Saburo Sakai acribilla al avión norteamericano. El Zero se acerca para dar el tiro de gracia. Depois recibe un impacto en el hombro, pero aún es capaz de hacer un giro en S y desaparece entre las nubes, despistando a Sakai. El as japonés apunta a su próxima víctima. El operador de radio y artillero Edward Anderson vuelve al barco en su SBD Dauntless cuando ve aproximarse al Zero de Sakai. Se puso por debajo de mi avión y disparó. Destrozó la radio y mi cabina. O sea, prácticamente entre las piernas. Sakai se acerca desde atrás para rematar. Un error que pronto lamentará. Sakai equivocadamente piensa que ataca a un Wildcat, que no tiene artillero de cola, en lugar de un bombardero en picado que sí lo lleva. El fuego de la ametralladora destroza la cabina de Sakai. Se puso prácticamente detrás de nosotros e hizo un gran giro invertido. Pudimos ver que salía humo de su avión y desapareció en el horizonte echando humo mientras se alejaba. Pensamos que se estrellaría. Aunque una bala le había estallado en la cara y le había cegado un ojo, Sakai logra sacar su Zero de un picado mortal y vuelve a la base. Creo que esto es una prueba del entrenamiento, la habilidad y la preparación de sus pilotos. Conseguir pilotar ese avión 800 kilómetros, cuando la vida pende de un hilo y sangrando profusamente por la cara, es algo muy impresionante. Sakai estaría 5 meses fuera de combate. Cuando la noche cae sobre Guadalcanal, los estadounidenses han conseguido abatir 36 aviones enemigos. A la mañana siguiente, los marines han tomado el aeródromo japonés y lo rebautizan como Campo Henderson por el comandante Lofton Henderson, un piloto de los marines muerto en Midway. El general estadounidense Vandegrift decidió muy sabiamente establecer un perímetro alrededor del aeródromo y defenderlo a toda costa, porque comprendió que el Campo Henderson era la clave de todo este asunto. La invasión inicial de Guadalcanal es un éxito total. Si el resto de combates por la isla son así de sencillos, será una guerra corta. Los mandos de la Armada, confiados, mandan al Enterprise y su gemelo Wasp a alta mar, lejos de la acción, dejando solo una flota simbólica para apoyar las operaciones de limpieza. Pero la celebración de la victoria es prematura, y la decisión de enviar al Enterprise a alta mar es fatídica. Si subestimas al enemigo, tú mismo no eres tan eficaz en el combate y no estás preparado. Si vas con la idea de que no son tan buenos, puedes acabar muy mal. Mientras los americanos celebran su éxito en el desembarco, dos grupos navales nipones se dirigen a la isla. La marina estadounidense está a punto de recordar que la noche pertenece a los japoneses.
Sus equipos de visión nocturna eran mucho mejores que los nuestros. Tenían centinelas muy bien entrenados capaces de detectar un barco de guerra enemigo a largas distancias. En algunos casos aún más lejos que los barcos estadounidenses equipados con radar. 8 de agosto de 1942. Un día después de la invasión, los barcos enemigos bajan por el estrecho de Nueva Georgia, directos hacia la flota estadounidense anclada en Guadalcanal, junto a la pequeña isla volcánica de Savo. El crucero pesado USS Vincennes es uno de los barcos de apoyo de la invasión de Guadalcanal. Buques como el Vincennes son los vitales escoltas de la flota del Pacífico. Construido en los astilleros del río Ford en Quincy, Massachusetts, el Vincennes, de 179 metros de largo, es un veterano del ataque de Doolittle y la batalla de Midway. Es uno de los 7 cruceros pesados de la clase Nueva Orleans, con un armamento de cañones de 203 y 127 milímetros, apoyados por ametralladoras de 12,7 milímetros. En mitad de la noche, la flota japonesa se acerca sigilosa, colándose entre la red de destructores y cruceros americanos. El Enterprise, el portaaviones, no está en las cercanías de la isla de Savo ni de las aguas de Guadalcanal cuando esto sucede. Y quizá fuera bueno que no estuviera. La tripulación del USS Vincennes se despierta con disparos y explosiones. En el horizonte sur estallan llamaradas y bengalas. El Vincennes toca zafarrancho de combate mientras una enorme batalla se libra a su alrededor. Segundos después, una luz cegadora inunda el barco. Unos reflectores acaban de descubrir al crucero norteamericano. Están a merced de la flota imperial. Una andanada letal acorrala al Vincennes. Su tripulación abre fuego con las baterías principales intentando destruir los reflectores. Pero es demasiado tarde. Una lluvia de proyectiles cae sobre el crucero y 2 torpedos alcanzan la sala de calderas número 1. En cuestión de minutos, el Vincennes se hunde. Y no es el único. Los torpedos y proyectiles japoneses asestan sendos golpes contra los cruceros pesados Chicago y Canberra. El Astoria y el Quincy son alcanzados al mismo tiempo que el Vincennes. La flota norteamericana no los vio venir. La armada japonesa usaba una serie de tácticas de combate nocturno muy bien diseñadas. Incluso en situaciones de sorpresa y confusión propias de todo ataque nocturno, a menudo podían reaccionar adecuadamente y más rápido que los americanos. Quizás la conmoción psicológica de la armada estadounidense contribuyó al éxito japonés más que el factor sorpresa. Había la sensación de que teníamos superioridad tecnológica, mejor equipamiento y una armada mejores, pero los japoneses emplearon una de sus mejores tácticas y destrozaron esa idea. En solo 32 minutos, el enemigo hunde 4 cruceros pesados y causa graves daños a un crucero y un destructor. Lo que queda de la flota estadounidense escapa a alta mar. Atrás quedan tantos barcos hundidos que la zona recibe el nombre de Estrecho del Fondo de Hierro. Más de 1000 marinos estadounidenses mueren en la batalla nocturna de la isla de Savo. Es un alto precio por subestimar al enemigo. Los estadounidenses lograron introducir fuerzas terrestres en Guadalcanal, pero debido a la batalla de la isla de Savo, tuvieron que retirar de esas aguas sus barcos de apoyo de manera expeditiva. Los marines han visto la batalla desde la costa de Guadalcanal creyendo que es la flota japonesa la que recibe la paliza.
Pero cuando se levantan a la mañana siguiente, la situación es ligeramente distinta. En pocas horas no habrá un grupo naval estadounidense en Guadalcanal. La abandonan. Los que no son hundidos se retiran. Los transportes descargan parte del equipo y suministros y después se van. Abandonados y solos, los que quedan sobre el terreno tienen que defender Guadalcanal con poco más que artillería ligera y fusiles Springfield de la Primera Guerra Mundial. Casi desde el principio, los estadounidenses están en una posición precaria en cuanto a logística. Y en los 2 o 3 meses siguientes, eso será determinante para el intento de acumular material suficiente para mantener la base operativa y finalmente asegurar la isla. La invasión es un éxito indescriptible un día y un completo desastre al siguiente. Tras el hundimiento de la flota norteamericana en Savo, la única esperanza de los marines para resistir es la protección de portaaviones como el Enterprise. Y el enemigo lo sabe. Desde sus bases en Rabaul y Truk, los japoneses envían un enorme grupo naval de portaaviones y transportes de tropas a Guadalcanal. Su plan es destruir el Enterprise y los demás portaaviones estadounidenses y barrer a los marines de la isla. 20 de agosto de 1942. 3 portaaviones japoneses se dirigen a las Islas Salomón. 2 de ellos, el Shokaku y el Suikaku, son los más grandes de la Armada japonesa, veteranos de Pearl Harbor. El tercero, un portaaviones ligero llamado Ryuyo, escolta los transportes de tropas japoneses que navegan hacia Guadalcanal. A casi 2000 kilómetros de allí, los mandos de la Armada parecen ignorar su precaria posición. No hay señales de refuerzos japoneses y envían al portaaviones Wasp al sur a repostar. Un tercio de la fuerza de invasión desaparece en el horizonte, dejando solos al Enterprise y al Saratoga para enfrentarse a la inminente amenaza japonesa. Para la dotación del Enterprise, todo sigue igual. Murrell Twible, de 26 años, está destinado en el taller de máquinas. Localizado bajo la cubierta, es el centro de reparaciones de todo el equipo que hay a bordo del barco. Nosotros éramos los responsables de los montacargas para la munición y todo lo que fuera hidráulico. Twible es un manitas. Entre sus logros está el haber modificado el aparato de respiración usado normalmente por los equipos de bomberos y rescate del barco, doblando su capacidad. La pequeña contribución de un hombre al esfuerzo bélico en esta fortaleza flotante. Los hombres del Enterprise se están poniendo nerviosos. Hace demasiado tiempo de la última misión. Alfred Ash McCollum y su hermano gemelo Alphus tienen un presentimiento. Sabíamos que entraríamos en combate. Y supongo que él tuvo una premonición. Me dijo que ese día moriría. Y le dije que entonces yo también. Estábamos de broma. Sabíamos que había portaaviones japoneses en la zona. Sabíamos que estaban cerca y los esperábamos. Y sucedió el 24 de agosto. Ese día tuvimos nuestro bautismo de fuego. 24 de agosto de 1942. Al romper el día, las patrullas de reconocimiento del Enterprise despegan para buscar a la flota japonesa. A bordo, la rutina continúa. No pasaban muchas cosas, así que bajé al despacho de suministros para seguir una partida de un torneo de damas con mi amigo Paul Miller. Era un tendero de Omaha, Nebraska, y su madre, viuda, estaba en casa allí, rezando por él, estoy seguro. 9:35 de la mañana. Los exploradores del Enterprise no han encontrado nada. Pero un PBI divisa un objetivo tentador. Es el portaaviones ligero Ryuyo, escoltado solamente por el crucero pesado Tone.
El PBI avisa por radio y los bombarderos del Enterprise se preparan para actuar. Sobre las 11 sonó el zafarrancho de combate. Guardamos el tablero y dijimos que terminaríamos la partida más tarde. Paul bajó 4 o 5 cubiertas por debajo de la línea de flotación y yo subí al puente de mando. A las 12:39 del mediodía, 23 bombarderos despegan para atacar al Ryujo. Sabíamos que los japoneses estaban allí. Un PBI los había visto. Y mandamos nuestros aviones a atacarles. Ed Anderson, a bordo de un Dauntless, es el primero en establecer contacto. Cuando llegamos al final de nuestro sector, vimos debajo 2 cruceros pesados y un puñado de destructores. Mi piloto cogió altura, se lanzó hacia uno de los cruceros y soltamos la bomba sobre la popa del barco. Ellos nos disparaban y nosotros a ellos, pero conseguimos pasar, no sé cómo. Los bombarderos del Enterprise se ensañaron con el portaaviones japonés, inutilizándolo en poco tiempo. Pero la victoria no dura. 160 kilómetros detrás del Ryujo y su escolta, los gigantescos portaaviones japoneses Shokaku y Suikaku se disponen a atacar. El Ryujo es el cebo de una trampa y el Enterprise navega directamente hacia ella. El Shokaku y el Suikaku son barcos gemelos. Los 2 portaaviones participaron en el ataque a Pearl Harbor y ambos están destinados a encontrarse con el Enterprise una y otra vez en el campo de batalla. Con más de 240 metros de eslora y tripulaciones de al menos 1.600 hombres, estos buques gemelos pueden lanzar más de 160 aviones contra el Gran E, que ahora se encuentra a su alcance. Cuatro de la tarde. El Enterprise, el Saratoga y su escolta navegan en círculos esperando solo un pequeño enfrentamiento. El radar estadounidense no detecta ningún avión, pero debería haberlos. A 140 kilómetros, se aproxima un ataque aéreo masivo. Hubo un fallo tremendo en el funcionamiento del radar de los 2 portaaviones estadounidenses. Normalmente su alcance era de entre 120 y 135 kilómetros, pero en este caso no detectaron a los aviones japoneses hasta que estuvieron prácticamente encima. Mi buen amigo Charlie Mason y yo estábamos en la cubierta de vuelo y vimos que el radar dejó de girar y osciló apuntando en cierta dirección. Supimos que nos habían visto y se acercaban. Todas las armas del Enterprise están prevenidas y todos los hombres en su puesto de combate. En el cielo, 54 cazas Wildcat patrullan alrededor del portaaviones como un enjambre de avispones defensivo. El enemigo está en alguna parte y se acerca rápidamente. 4:19 de la tarde. Los Wildcat se encuentran con los primeros aviones japoneses. 2 formaciones de bombarderos escoltados por ceros. Empieza el combate. Durante 20 minutos el cielo se llena de fuego de ametralladora mientras la aviación lucha denodadamente en un enfrentamiento letal. Los cazas estadounidenses derriban 29 aviones japoneses. Mientras tanto, el resto de los escuadrones aéreos del Enterprise se apresuran a despegar. A 5.000 metros de altura, Vincent Depoix divisa un cero que se acerca en solitario.
Llevaba una delantera de unos 1000 o 1200 metros cuando lo vi. Me puse a 300 o 500 metros detrás de él. Giró y pasó a mi lado como alma que lleva el diablo. No me disparó mientras pasaba. Depois se lanza en picado tras el enemigo. De repente el aire se llena de fuego antiaéreo y balas trazadoras de sus propios barcos. Miré hacia abajo y había un buque que, por supuesto, hacía lo que podía para derribarlo y probablemente a mí también. Le disparaban a él, pero podían darme a mí. Sorprendentemente, el aviador enemigo esquiva los disparos del North Carolina y logra escapar. Cuando el último avión despega del Enterprise y se dirige a los portaaviones enemigos, sus artilleros esperan una oportunidad clara de disparar. Es solo cuestión de tiempo que los aviones japoneses despisten a los cazas y caigan sobre el Gran E. Una de las defensas claves del barco, la batería de 20 milímetros. La ametralladora antiaérea Oerlikon de 20 milímetros calibre 70 refrigerada por aire. Tiene un alcance efectivo de 910 metros y puede escupir un torrente de fuego a 450 disparos por minuto. En la batería de babor están los marines Joe Shinka y Frank Graves. El sargento Joe Shinka era un personaje a bordo del barco. Siempre nos fastidiaba a los sargentos jóvenes. Siempre estaba con un puro en la boca, cuando podía conseguirlos, pero el 24 de agosto, Joe avistó los bombarderos en picado. Shinka divisa los reflejos del sol en las alas de un Val enemigo. No espera órdenes y abre fuego. El resto de las armas del barco rugen cuando 30 bombarderos se lanzan en picado. En la cubierta de vuelo, Roy Blood y su amigo Charlie Mason observan atónitos. Vimos cómo se lanzaba en picado el primer bombardero. Parecía bajar en vertical. Y cuando vimos un objeto negro que caía de él, supimos que era una bomba. Dije, Charlie, vámonos de aquí. Y ¡boom! Empezó todo. La primera bomba no acertó por muy poco. Todas las baterías del Enterprise escupían fuego. Justo detrás de él espera el acorazado de 45.000 toneladas North Carolina, dispuesto a mandar al enemigo al infierno. Sabíamos que era un ataque grande y que, por supuesto, el Enterprise era el objetivo. Le prestaba más atención que a los demás. El acorazado estalla en fuego antiaéreo. La tremenda erupción coge por sorpresa a toda la flota. El Enterprise nos preguntó si teníamos un incendio porque disparábamos muchísimas armas contra los aviones. Mientras, desde el Enterprise, los cañones de 127 milímetros abren fuego contra los aviones que se acercan. La primera arma defensiva del Enterprise, sus 8 cañones de 127 milímetros, calibre 38 de doble función, es la mejor de la Segunda Guerra Mundial. Con un equipo de artilleros del Gran E, puede disparar 15 proyectiles de 127 milímetros por minuto a una distancia máxima de 16.500 metros. Pero la potencia de fuego tiene un precio. Casi no hay protección para los artilleros que están al descubierto. Un casco de acero es lo único que se interpone entre ellos y la muerte. El barco tiembla y truena con el ruido y las vibraciones. Entonces aparece el miedo. No es tanto el miedo a morir como a lo que nos viene encima y que anuncia el enorme ruido. Mientras el Enterprise trepida con el fuego artillero, el barco emprende una acción evasiva, haciendo zigzag como un boxeador en el agitado mar. Básicamente no hay dónde ir. Los bombarderos apuntan justo al centro de la cubierta de vuelo.
El incesante fuego derriba en unos minutos 15 aviones enemigos. Pese a librarse por los pelos varias veces, el Enterprise sigue intacto. Pero los bombarderos en picado japoneses se mueven demasiado deprisa. Teníamos armas antiaéreas a montones, incluidas las del acorazado North Carolina, que navegaba a nuestro lado. Hicieron todo lo que pudieron, pero de una forma u otra se colaron 3 o 4 aviones. Por primera vez, el afortunado Enterprise se queda sin suerte. 4:44 de la tarde. Un bombardero Bal alcanza directamente al Enterprise. La bomba de 250 kilos atraviesa 5 cubiertas y explota con una fuerza increíble que sacude el barco y causa estragos en su interior. La primera bomba dio en el extremo de la cubierta y llegó hasta la quilla. En la popa se encontraba mi amigo Paul Miller y su equipo de control de daños de 22 personas fue aniquilado en el acto. Pedro Sandoval y su equipo de control de daños esperan en la enfermería del Enterprise, donde la explosión los coge por sorpresa. La bomba nos alcanzó. El barco parecía un coche antiguo en una carretera llena de baches. Entonces le dije a los chicos que saliéramos de allí porque la enfermería se llenó de humo. Sandoval lleva a sus camaradas al lugar seguro y se dirige a su puesto de combate en los hangares. Subí a los hangares y me fui al taller. A mi lado había un chico tirado en el suelo y llamando a su madre. Puede que tuviera 18 años. Quería agua. Fui a buscársela y el enfermero me dijo que no lo hiciera. Me dijo que había perdido la parte de atrás de la cabeza. James Barhill está 2 pisos por encima, en la cubierta de vuelo, cuando cae la bomba. Su hermano pequeño, que también está destinado en el Enterprise, dirige el fuego antiaéreo desde la torre de control. Miré la torre de control, donde debía estar normalmente, y no lo vi por ningún lado. Entonces vi que la torre se había inclinado y eché a llorar. Por suerte, Barhill se equivoca. La torre ha sido alcanzada, pero sigue en pie y sin bajas. El error de Barhill se debe a los nervios del combate. Una bomba acababa de caer debajo de nosotros y había reventado a todos aquellos hombres. Supongo que estaba en estado de shock. El ruido de las explosiones parece eternizarse. Es la primera bomba que alcanza de lleno al Gran E. Tambaleándose, aturdidos y a tientas entre el espeso humo, los marineros tratan desesperadamente de salvar el barco. El Gran E ha sido alcanzado y se escora justo cuando otro escuadrón de bombarderos en picado inicia su ataque. ...24 de agosto de 1942... cerca de la isla de Guadalcanal, el Enterprise es atacado por una serie de oleadas aéreas. A las 4:44 de la tarde, un bombardero en picado logra un impacto directo en la cubierta del Gran E. Sufrimos muchísimas bajas entre los equipos de reparación. Se encerraron en la parte que les tocaba y cerraron las escotillas. Se quedaron allí a esperar.
La devastación acaba de empezar. 30 segundos después, un bal vuelve a acertar de pleno, a 5 metros del primero. La explosión hace estallar la pólvora de los cañones de 127 milímetros y una enorme bola de fuego se abate sobre el barco. Había 2 equipos de artilleros con los cañones de 127 milímetros y los 2 desaparecieron en el acto. Allí quedaron los zapatos de la gente que salió despedida de la posición. $38 hombres mueren quemados instantáneamente. Estaban cumpliendo su cometido, cargando la munición en los cañones de 127 milímetros. Algunos se quedaron inmóviles en esa postura y así los encontraron. Algunos se disponían a pasar proyectiles a otros. El capitán estaba en su asiento, apuntando el arma. Era una visión espeluznante. Entre los muertos se encuentra el hermano gemelo de McCollum, que había predicho su muerte esa mañana. Cuando la bomba cayó allí, supe que se había ido. 10 hombres quedaron tan horriblemente calcinados que no se les pudo identificar. Había uno sentado en el soporte del cañón, sin ropas, porque se quemaron, y él quedó achicharrado. El cuerpo le había ardido como si fuera un perrito caliente, y solo llevaba puesto un cinturón rojo en la cintura. No tenía cabeza. Y por el otro lado, solo había trozos de cuerpo sobre la plataforma del cañón. Los meses posteriores no podíamos comer porque el olor de la carne estaba siempre presente. Mientras el Enterprise deja una estela de humo y llamas, sus equipos de emergencia actúan por todo el buque, ahora escorado, para controlar los incendios. Mientras, todas las armas de la cubierta continúan escupiendo fuego antiaéreo. A 900 metros del North Carolina, derriba aviones con una cortina de fuego. Teníamos armas de 127 milímetros disparando a la vez. Disparábamos tan deprisa que ardía la pintura de los cañones. No recuerdo cuántos cargadores disparamos, pero fueron muchos. 400 o 500 en 7 minutos. Pero 2 minutos después del impacto de la segunda bomba, otro enemigo se lanza en picado. Estaba en el ala de babor del puente y vi acercarse un avión de la nada. Soltó algo que parecía un guisante y que enseguida se convirtió en una pelota de béisbol. Luego un pomelo y para cuando era como una sandía me dije que era el momento de meterme dentro. Me puse detrás de la placa blindada del puesto del piloto y en ese instante, ¡bum! Una tercera bomba, 225 kilos de furia enemiga, atraviesa el Enterprise justo delante del segundo ascensor. La explosión abre un agujero de 3 metros e inutiliza la plataforma del elevador. Llegó hasta el hangar y explotó en 1000 pedazos. Pero lo peor se lo llevó la popa, porque estalló un incendio y rompió el mecanismo del timón. En el puente, el capitán Arthur Davis ordena virar todo a babor, pero el timón no responde. La bomba ha alcanzado el mecanismo de dirección. El Enterprise está a la deriva y fuera de control. Toda la flota tiene que navegar en círculo a su alrededor para evitar chocar con él. Íbamos dando vueltas y vueltas en círculo. La cubierta estaba inclinada e íbamos perdiendo aviones por la borda. Se caían. Perder el timón en medio de una batalla es lo peor que podría vivir el capitán de cualquier barco.
El Enterprise navega en círculo y está a punto de chocar con un destructor. No podíamos dirigir el barco para apartarnos de los demás. Teníamos pánico, había fuego y daños en las cubiertas inferiores. Íbamos en pequeños círculos y haciendo sonar la sirena de emergencia para que los demás barcos se apartaran. Estuvimos así bastante tiempo. El USS Enterprise está en llamas y fuera de combate. Ha cumplido su misión. El último bombardero japonés interrumpe el ataque y desaparece entre las nubes. En las cubiertas inferiores, la tripulación intenta desesperadamente combatir el fuego y recuperar el control del barco. Recibimos la orden de volver y tratar de averiguar qué había pasado con el timón. Las llamas y el humo inundan los pasillos, pero el jefe de máquinas, William Smith, tiene un arma secreta: el aparato de respiración ingeniado por el maquinista Murrell Twivel. Se lo di y me dijo, voy a bajar. Salió y se fue. El fuego ardía en las salas de máquinas y se filtraba el agua por el casco dañado. Los termómetros, que habían llegado al máximo, registraban una temperatura de hasta 80 grados. Me han contado que a los 62 grados se evapora el sudor de tu cuerpo, te dan escalofríos y los tejidos de los pulmones se abrasan. Pasan 40 minutos mientras Smith y los equipos de reparación se abren camino a la sala del timón. Allí hacía mucho calor y había mucho humo, pero vio que la gran válvula hidráulica estaba en punto muerto. Smith pone en funcionamiento la válvula y así se puede controlar el timón. El aparato de respiración de Twivel es lo que salva literalmente al Enterprise. Si no hubiera llevado este aparato de respiración, no habría podido llegar tan rápidamente. Nunca sabré cómo sobrevivieron estos chicos. Son los verdaderos héroes de aquel día porque consiguieron enderezar el timón, engrasar los engranajes que corrían un peligro tremendo de salir ardiendo y volvieron a poner en marcha el barco. El Enterprise abandona el campo de batalla de las Islas Salomón dañado. Está muy dañado. La cubierta de vuelo está reventada y en llamas. Los elevadores de aviones 1 y 2 están inutilizados. El casco está lleno de grietas informes y gigantescos agujeros. Y el agua del mar sigue llenando el interior del buque. Con un radar que no funciona bien, la tripulación no sabe que una segunda oleada ha despegado de los enormes portaaviones japoneses. Por ironías del destino, los destrozos salvan al Enterprise. Los bombarderos no lo encuentran porque está fuera de su rumbo. Luego, el radar captó una gran flota de aviones japoneses dirigiéndose al sudoeste, donde hubiéramos estado si hubiéramos mantenido el rumbo. Pensamos que nos libramos de ser atacados por navegar en círculos una hora o dos. Al día siguiente, el gigante herido se dirige a aguas amigas. Y la cubierta del Enterprise se convierte en el escenario de una emotiva despedida a sus hombres caídos. Fue algo muy solemne. Todavía recuerdo los tristes sones de la corneta. Había 2 o 3 chicos en ataúdes cubiertos por banderas. Estábamos en formación. El capellán dijo unas palabras y los arrojaron por la borda. Fue para honrar a los muertos. Mientras tanto, a los que pudimos recuperar, los pusimos en la funda de un colchón con un proyectil de 24 kilos y los arrojamos por la borda.
He tenido pesadillas con ello durante años. Si no fuera porque el joven capitán Randall nos trasladó a los cañones de 20 milímetros, a mi equipo lo habrían envuelto en la funda de un colchón y lo habrían arrojado por la borda. Había dejado de ser un chico de 18 años. Ya era un hombre y me habían hecho un hombre en un instante. Crecí muy deprisa. Maduré muy deprisa. Han muerto 77 hombres. 91 están heridos. Y el Enterprise ha dejado de ser invencible. Por primera vez las bombas alcanzan el barco y se comprende lo vulnerable que es un portaaviones a un ataque aéreo y lo vulnerables que son los hombres que prestan servicio en él. La batalla ha sido devastadora para el Enterprise. Pero es una victoria para Estados Unidos. El Gran E ha contenido otro asalto contra Guadalcanal. Mientras el gran y maltrecho portaaviones navega hacia la base norteamericana de Noumea en Nueva Caledonia para ser reparado, Japón mira el resultado y solo ve un desastre. El Enterprise ha sido alcanzado, pero se ha defendido con dureza. Sus bombarderos han hundido el portaaviones Ryujo. 70 aviones y sus tripulaciones han caído víctimas de su letal potencia de fuego. Los grandes portaaviones japoneses Shokaku y Suikaku se baten en retirada. El Gran E ha detenido el empuje japonés sobre Australia, dejando muerte tras de sí. El plan japonés era reforzar la isla de Guadalcanal. Y no lo consiguieron porque un grupo naval les salió al encuentro y se enfrentó a ellos en una ardorosa batalla. Guadalcanal permanece en manos americanas. La batalla de las Islas Salomón es una victoria táctica y estratégica de Estados Unidos. Harold Smith y sus compañeros del acorazado North Carolina nunca olvidarán su bautismo de fuego el 24 de agosto de 1942. Volvimos a Pearl Harbor y nos tatuamos la fecha en la muñeca izquierda. Descolorida por el tiempo y la edad, la fecha sigue en la piel de los marineros como eterno recordatorio. Íbamos a hacer la promesa de reunirnos todos los años el 24 de agosto. Era nuestro cumpleaños. Puedo comprender por qué esos marineros se tatuaron. Claro que sí. Fue un gran día en sus vidas. Y estoy seguro de que cada vez que se los miran, agradecen a Dios seguir vivos. El Enterprise ha resistido su infernal bautismo de fuego, pero ¿a qué precio? Vuelve a Pearl Harbor para ser reparado, y el enemigo aprovechará la oportunidad. La armada japonesa intenta otra invasión de la isla empapada en sangre llamada Guadalcanal. Cientos de barcos japoneses empezarán a recorrer el archipiélago llevando ingentes refuerzos. Cuando el Enterprise vuelva al combate, se tendrá que enfrentar a una flota imperial que los supera por 2-1. Y los portaaviones son su primer objetivo. Ensangrentado pero invicto, el Enterprise está a punto de partir hacia otra batalla. Un masivo fuego artillero rompe la quietud de las aguas. El crucero USS Quincy ha abierto fuego con sus cañones de 200 milímetros.
La isla está a punto de hacerse famosa. Se llama Guadalcanal. Rápidamente se suman otros cruceros y destructores, sumiendo a las posiciones costeras japonesas en un tsunami de plomo y acero. Era muy emocionante ver todos esos proyectiles alcanzando la orilla y oírlos estallar. Los bombarderos del Enterprise descargan bombas de 450 kilos sobre la isla. Su éxito lo señalan las enormes bolas de fuego de las explosiones de las instalaciones costeras y los depósitos de combustible, visibles desde los barcos a kilómetros de distancia. Minutos después, las lanchas de desembarco se dirigen a las playas y los marines estadounidenses asaltan la costa. Es la primera maniobra de invasión de los marines en la Guerra del Pacífico. Después de 6 meses de guerra, el USS Enterprise ha demostrado su temple en la batalla de Midway. La armada japonesa ha sufrido una derrota, pero el Gran E está a punto de enfrentarse a su mayor reto, la invasión de un lugar llamado Guadalcanal. USS Enterprise, una ciudad combatiente de acero. Es el barco más respetado y condecorado de la Segunda Guerra Mundial. En este campo de batalla de 360 grados, donde las amenazas acechan en los mares, en el cielo y bajo el agua, los enemigos del Enterprise podrían estar en cualquier parte y en todas partes. No hay donde huir cuando la batalla nos rodea. Batalla 360 grados, en las fauces del enemigo. ...7 de agosto de 1942... ...6:13 de la mañana... ...en una remota isla del Pacífico... ...objetivo tomar la isla y su aeródromo... Estrategia, enviar una flota combinada de cruceros, acorazados y portaaviones para bombardear Guadalcanal y asaltar la isla con una división de marines. Después emprender la larga marcha hacia Tokio. Por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, una nueva arma se une al arsenal protector del Enterprise: el acorazado. El USS North Carolina es una máquina ofensiva y defensiva que combina las defensas antiaéreas con la capacidad de bombardear masivamente la costa. Tiene 9 cañones de 409 milímetros y 20 de 127 milímetros, apoyados por una veintena de armas antiaéreas automáticas. Con una velocidad de crucero de casi 30 nudos, es la protección perfecta para el Gran E. El director de tiro Harold Smith y sus compañeros del North Carolina están deseando entrar en acción. Teníamos muchas ganas. Éramos un barco orgulloso, un buen barco. Estábamos bien entrenados, toda la tripulación era muy orgullosa y queríamos combatir. Por experiencia personal sé exactamente qué estarían sintiendo al dirigirse hacia las fauces del enemigo. Hay un montón de ansiedad y confusión, pero en general están concentrados en su misión. Por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense lanza una ofensiva total. Todo lo hecho hasta entonces fue estrictamente defensivo, incluso la batalla de Midway. Pero las Salomón fueron nuestra primera acción ofensiva. Mientras los asaltantes llegan a la playa, los hombres del Enterprise esperan cerca de la costa, ignorando la importancia estratégica de la jornada. Pedro Sandoval solo lleva unas semanas a bordo, pero la confianza de los veteranos del Enterprise ya ha contagiado a este adolescente de Laredo, Texas. Íbamos directos al peligro. Y cuando te lanzas al peligro no hay nada que hacer. Simplemente relajarte y hacer todo lo que puedas. Y eso hicimos. Pero para el alto mando esta invasión es crucial para el futuro.
Las Islas Salomón se encuentran en el centro de las rutas de navegación del Pacífico, a 1900 kilómetros de la costa de Australia. Quien controle las Islas Salomón controlará la guerra. Y la Armada japonesa ha convertido la isla de Guadalcanal en la casilla central del tablero del Pacífico. Los japoneses obviamente estaban desalentados por su derrota en Midway, pero no creían que eso significara que tenían perdida la guerra. Durante el verano de 1942, los japoneses invadieron las Islas Salomón y empezaron a construir un aeródromo en Guadalcanal. Si lo lograban, tendrían a distancia de ataque las vitales rutas marítimas del Pacífico Sur. Y eso solo sería el principio. Desde la base que estaban construyendo en Guadalcanal, podrían despegar bombarderos medios de varios motores. Esto precedería a la invasión de Australia. Una base aérea en Guadalcanal podría suponer la caída de Australia en manos de los japoneses. El Enterprise debe desbaratar este plan. Destino: Guadalcanal.